¿Sabías que los restaurantes, bares, antros, tiendas comerciales y cualquier establecimiento abierto al público en general donde se reproduzca música, aunque sea de fondo, están obligados a pagar las regalías que correspondan conforme a los derechos de autor? Así es, ya que no es lo mismo escuchar música en Spotify y desde tu celular únicamente para fines propios que cuando un establecimiento se está beneficiando de la música que produce. Claramente, un antro, por ejemplo, no tendría los ingresos que genera si no fuera por la música que reproduce. Sin embargo, ¿cómo es que los titulares de derechos, autores, intérpretes, productoras, asegurar el pago de regalías en todos los establecimientos del país? Por ejemplo, sería ilógico que Luis Miguel o su representante llegaran personalmente a cobrar regalías a cada establecimiento donde se llegue a reproducir su música. Es por ello que existe lo que se denomina sociedades de gestión colectiva. Estas sociedades son aquellas personas morales que sin ánimo de lucro tienen por fin representar y proteger a los titulares de derechos de autor y derechos conexos por medio de la recaudación y entrega de los ingresos que se generen a su favor por la reproducción de sus obras e interpretaciones. Dicha función se lleva a cabo a través del otorgamiento de licencias a los establecimientos, la supervisión del uso de los repertorios autorizados, recaudación y entrega de regalías, promoción de asistencia, entre muchas otras actividades previstas en la Ley Federal del Derecho de Autor. Ahora bien, aun cuando se trate de una sociedad mercantil, no se rige en su totalidad por disposiciones mercantiles, considerando que su objeto también es de interés público, pues se les confiere la protección de los derechos autorales y conexos. Por ello, el INDAUTOR es la autoridad competente para autorizar su constitución como una sociedad de esa naturaleza. Si bien la solicitud para operar como una sociedad de gestión colectiva debe cumplir con ciertas formalidades como el resto de sociedades mercantiles, como derechos de los socios, capital social inicial, nombramiento de administradores, etc., el INDAUTOR adicionalmente deberá asegurarse de que se reúnan los siguientes requisitos. 1. Que los estatutos cumplan con las disposiciones aplicables de la Ley Federal del Derecho de Autor. 2. Que de los datos aportados por la sociedad se logre apreciar cuáles son los poderes con los que cuentan y que la facultan para representar a los titulares de derechos, de modo que exista la suficiente transparencia en cuanto a las reglas y condiciones bajo las cuales pretenden llevar a cabo la administración de los derechos encomendados y que el funcionamiento de la sociedad favorezca la protección de los derechos de autor y los derechos conexos correspondientes. Ahora, si bien de manera general la sociedad de gestión colectiva tiene la facultad de representar, defender, otorgar licencias de uso, autorizaciones, solamente pueden llevar a cabo dichas funciones respecto de aquellos derechos que de manera particular se les hayan encomendado por parte de los titulares, de modo que sus funciones deben limitarse a aquellos derechos de los cuales cuenten con autorización expresa de sus titulares. Dicho de otro modo, el hecho de operar como una sociedad de gestión colectiva no la faculta para representar y administrar todo tipo de derechos de autor o conexos, sino que para ello resulta indispensable que los titulares de los mismos otorguen en favor de la sociedad un poder para pleitos y cobranzas, en virtud del cual se autoriza a la sociedad a que la misma realice los cobros de regalías correspondientes a su nombre. Lo anterior implica, en primer lugar, que los titulares de derechos, autores, artistas, intérpretes o ejecutantes u organismos de radiofusión pueden optar por ejercer sus derechos patrimoniales de manera individual por conducto de un apoderado o bien a través de la sociedad. En efecto, cuando el titular haya optado por ejercer sus derechos de manera individual o por medio de un apoderado, la sociedad de gestión colectiva no podrá interferir en ningún momento en el cobro de regalías. Caso contrario, cuando se opte por que el cobro de regalías se realice a través de una sociedad de esta naturaleza, el titular bajo ninguna circunstancia podrá interferir en el cobro, a menos que previamente se haya revocado el poder otorgado. Ahora bien, es de suma importancia que el poder otorgado a la sociedad se encuentre debidamente inscrito en el registro público del derecho de autor. De lo contrario, el mismo no surtirá efectos y será como si no existiera, lo que impide que la sociedad de gestión colectiva pueda intervenir en el cobro de regalías. Ahora, ¿qué sucede con el cobro de regalías a nivel internacional? Para ello, está permitido que una sociedad de gestión colectiva ubicada en el extranjero pueda representar a otra sociedad ubicada en México o viceversa, a través de lo que se conoce como un convenio de reciprocidad. Resultaría ilógico y hasta imposible que los autores mexicanos fueran por el mundo realizando el cobro de las regalías que les corresponden.
Es por ello que las sociedades de gestión colectiva mexicanas pueden realizar convenios con las sociedades colectivas de otros países para simplificar el cobro y la representación de estos derechos. Ello implica que las sociedades de gestión colectiva en México serán las encargadas de recaudar regalías generadas por las obras creadas en el extranjero y se estén explotando en México. Y a su vez, las sociedades de gestión colectiva extranjeras serán las encargadas de hacer lo relativo en otros países respecto de las regalías generadas por la explotación de obras mexicanas. Por ejemplo, supongamos que la Sociedad de Autores de México celebra un convenio con la Sociedad de Autores de Argentina. En virtud de tal convenio, la Sociedad de Autores de México se encuentra obligada a recaudar las regalías derivadas de aquellos derechos que son explotados en territorio mexicano, pero que sus titulares son de nacionalidad argentina. Del mismo modo, la Sociedad de Autores de Argentina se encuentra obligada a recaudar las regalías que se derivan por la explotación de obras de titulares mexicanos. Lo anterior implica que a través del poder otorgado a una sociedad de gestión colectiva en México, también es posible recaudar las regalías correspondientes a nivel internacional, siempre y cuando la sociedad mexicana cuente con el convenio con empresas extranjeras. La representación internacional tiene el propósito de simplificar el cobro de regalías que se genera por la explotación de obras en el extranjero, de tal modo que los autores o los titulares de derechos puedan seguir gozando de los derechos patrimoniales, específicamente las regalías, que les corresponden, sin que para ello tengan que trasladarse a diversos países. Actualmente en México existen alrededor de 15 sociedades de gestión colectiva, tales como la Sociedad de Autores y Compositores de México, Sociedad General de Escritores de México, Sociedad Mexicana de Coreógrafos, por mencionar algunas. En efecto, estas sociedades representan un facilitador para el ejercicio y uso de los derechos de autor y conexos entre los titulares de los mismos y las personas que hacen uso de ellos, o sea, los establecimientos. En general, estas sociedades constituidas sin ánimo de lucro procuran la protección de los derechos de autor y conexos, mientras que los mismos son explotados y puestos a disposición al público en general. Finalmente, cualquier establecimiento que pretenda reproducir cualquier tipo de música, incluso cuando sea de fondo, deberá contar con la licencia correspondiente que garantice el pago de las regalías, pues de lo contrario será acreedor a las multas que prevé la Ley Federal del Derecho de Autor por el uso y explotación de obras sin la autorización correspondiente, las cuales podrán ser determinadas por el INDAUTOR. Sin embargo, la autoridad que las cobra es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de convenio de colaboración con diversas autoridades estatales. Por ello, si eres titular de un establecimiento donde quieres reproducir cualquier tipo de música, no olvides contar con la licencia correspondiente, de lo contrario podrás ser acreedor a las multas y la Secretaría de Hacienda es quien podrá cobrarlas. Gracias por ver este video. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para ver más contenido jurídico.